Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Qué placer me da poderte saludar a través de estos medios digitales, a través de esta plataforma. Y qué bueno que tú nos puedas seguir a través de esta página de Facebook de la Renovación Carismática Católica de Holy Ghost. Te saluda tu hermano Abraham Colindres, servidor de nuestro Dios en nuestra parroquia Holy Ghost de Houston, Texas. Hoy, querido hermano, un día muy especial, día precioso que Dios nos ha regalado, un día que Dios ya ha predestinado para cada uno de nosotros, querido hermano. Así que pon en tus decisiones, en tu corazón, en tu mente, pon en todo lo que tú vayas a hacer este día, primero al Señor. Dios guiará tus pasos, Dios te dará dirección a tu vida. Recuerda, mi querido hermano, dice Efesios 6:17 que hay que empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y qué bueno que nos apeguemos a la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo en unos tiempos bastante críticos, bastante difíciles. La sociedad entera, ¿verdad?, se ha visto afectada por esta situación de este virus, de esta pandemia. Algunas personas, inclusive, querido hermano, han desmayado en su fe. Pero hoy yo te exhorto, hermano, a que si ese es tu caso, te levantes de donde estás. Aférrate a la palabra de Dios. Oremos más, querido hermano. Sigamos perseverando. Tengamos fe, porque Dios sabe llevarnos por buenos caminos. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que sigamos en ese camino correcto que es el Señor, esa verdad que es el Señor, ¿verdad? Sigamos adelante, mi querido hermano. Perseveremos juntos y alcanzaremos la victoria del Señor. Este día, mi querido hermano, la palabra de Dios está tomada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 19 al 21. Lo lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se le presentaron su madre, sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué bonito nos habla la palabra de Dios hoy. Un mensaje muy corto, pero con un sentido muy profundo hacia nuestro corazón. Fíjate, mi hermano, dice que estaba Jesús en una multitud, que a tal grado que la gente no podía ni entrar. Cuando llegaron, dice, sus hermanos, dice, no podían entrar y llegar hasta donde él. Así que le mandaron a decir: tu madre y tus hermanos están ahí y quieren verte. Jesús se voltea y le dice: mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Así que, hermano, Jesús nos presenta dos grupos de personas. Muy probable, ¿verdad? Él le hablaba a multitudes, dice la palabra de Dios. Y en ese momento, precisamente, él estaba enseñando a una multitud. Jesús sabía, él sabía que ahí habían personas que solo escuchaban la palabra de Dios. Si bien es cierto, a través de los evangelios vemos, ¿verdad?, que a Jesús lo seguía mucha gente. Y mucha gente lo seguía solo porque había oído que Jesús hacía el milagro. Pero no se convertían, se quedaban solo en escuchar y no practicar la palabra de Dios. En algunas ocasiones, hermano, tal vez los ha pasado a nosotros, yo no sé. Probablemente tú ves, hay veces unos eventos muy especiales, muy grandes, con predicadores de categoría. Y vas a esos eventos y te maravillas. ¡Wow! ¡Qué mensaje que nos trajo el hermano, el predicador tal! Sin embargo, querido hermano, ese mensaje que escuchaste, ¿ha impactado tu vida? ¿Ha impactado tu corazón?
Si ese mensaje ha impactado tu corazón, van a haber cambios en tu vida. Pero si no, te quedas en el grupo de las personas que solo escuchan. Recuerda los dos grupos que hay, unos que la escuchan y la practican, y otros que solo la escuchan. ¿En qué grupo estás tú? Sigamos analizando, querido hermano. Busquemos, nosotros no nos quedemos en solo escuchar cosas bonitas, porque si no nos volvemos a un sentimiento, reducimos la palabra de Dios a un sentimiento. O sea, más bien que esto sería una palabra compuesta que dice siento y miento. Nosotros no podemos ser de sentir bonito. Un católico tiene que ser un católico convencido de su fe, un católico de convicción, no de sentimiento. Así que mi hermano, te invito a que escuchemos la voz de Dios, escuchemos la palabra de Dios y aferrémonos a la palabra de Dios. Hoy, para gloria de Dios, nuestra iglesia Holy Ghost está abierta. Tenemos ese gran privilegio que Dios nos ha dado de poder asistir ya a la misa frecuentemente. Ya no solo en el YouTube, aunque a veces se puede volver costumbre. Cuidado con eso, querido hermano, que no se te vuelva costumbre, porque eso nunca va a sustituir el estar en la presencia de Dios físicamente. Ese día tenemos que ir al encuentro personal con Cristo. Y entonces ya podemos nosotros asistir y de esa manera escuchar esa palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios que nosotros escuchamos impacte tu corazón. Que esa palabra de Dios, querido hermano, tenga un impacto en nuestra vida. Y que comiencen a haber cambios en nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios y practicarla, como dice el Señor. No solo quedarse con la palabra, sino que escucharla y practicarla. La palabra de Dios también quería hacer este enfoque, ¿verdad? Que nos dice al principio el Evangelio, tu madre y tus hermanos. Para otras personas que no comparten nuestra doctrina, que no comparten la fe, que no comparten lo mismo, la doctrina católica, dicen que Jesús tuvo más hermanos. Por lo tanto, María tuvo más hijos, lo cual es falso, porque en la Biblia no dice en ningún lugar que María tuvo más hijos. Hermanos, sí. Recordemos que en la cultura judía todos se llamaban hermanos, como ahora, hermano, que nos llamamos hermano, porque venimos del linaje de Abraham, nuestro padre en la fe. Entonces, allá en la cultura judía, lo que eran primos, sobrinos, tíos, abuelos, todos se llamaban hermanos. Y algunas personas dicen que porque se llamaban hermanos, entonces Jesús tuvo más hermanos y María tuvo más hijos. María no tuvo más hijos. No tuvo más hijos. Lo podemos ver en San Mateo, pero también desde el Antiguo Testamento lo vemos. Cuando dice Isaías, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 13 y 14, la doncella está embarazada y dará a luz a un hijo, uno, y pondrás como nombre Jesús, Emmanuel. Así que vemos, hermanos, que María no tuvo más hijos. Por lo tanto, hermano, no podemos nosotros, ¿verdad?, aceptar la doctrina que otros nos traen que no es cierto. Sigamos creyéndole a la palabra de Dios, porque es la verdad absoluta en la palabra de Dios, mi querido hermano. Ánimo, sigue perseverando, sigue adelante, que el Señor quiere darte cosas grandes. Amén.